tarde, la sala falló a favor de la Asamblea Legislativa en la controversia que tenía por el decreto 661, que fue emitido el 12 de junio pasado, que establecía una ley de emergencia especial, más atención a la salud y reapertura de la economía. Ese decreto legislativo fue vetado por el presidente. Al ser vetado por el presidente, terminó en la sala de lo constitucional y la sala dirimió señalando el decreto es constitucional y le ordena al presidente en 8 días sancionar este decreto, y si no lo sanciona se hará por sancionado, y le da 15 días para publicarlo en el diario oficial, y si no lo publica en 15 días puede el presidente de la Asamblea publicarlo y establecerlo como legal. Pero también le ordena a la Asamblea Legislativa realizar reformas a este decreto para ponerlo al día de hoy, porque obviamente establecía fechas que no son las fechas actuales, y también alguna cosa por ahí que pueda haber que tenga la Asamblea que reformar, y le advierte al presidente que no puede esta nueva reforma vetarla por los mismos motivos. Carlos, ¿es así? Claro. Mira, yo creo que por fin el decreto ha sido validado por la sala. Este decreto, para recordarle a los ciudadanos, es el que daba las herramientas necesarias y suficientes para administrar la pandemia, para que el gobierno pudiera administrar la pandemia. Un decreto integral que incluso fue trabajado con funcionarios de gobierno durante 6 días frente a las cámaras de televisión en la Asamblea Legislativa, y que al final la controversia se desata porque el presidente no estaba de acuerdo básicamente en rendir cuentas, que eso fue el detonante que motivó el rechazo del presidente a este decreto, y tomó de pretexto algunas causales de violaciones constitucionales que la sala este día ha dicho que no eran válidas y que no tenía la razón. Pero yo, a pesar de que ya todo el mundo lo decíamos en su momento, que no veíamos natural que un presidente rechazara herramientas necesarias y suficientes para poder administrar la pandemia, y que prefería quedarse con cero en lugar de tomar el 95% de las herramientas que él mismo había negociado en la Asamblea Legislativa, creo que lo más importante de la resolución es que cierra las puertas al presidente a poder seguir jugando, a dilatar en el tiempo la entrada en vigencia de aquellas regulaciones necesarias para cuidar y proteger la vida de los salvadoreños. Yo creo que obliga también al presidente a sentarse de una vez por todas con la Asamblea Legislativa para poder construir en un consenso lo que se necesita. O sea, este decreto, aparte de mandarse a publicar, también se ha mandado a que se hagan las reformas necesarias para adecuarlo al tiempo que estamos viviendo de la pandemia, pero le mandata también a los funcionarios de gobierno que colaboren con la Asamblea en la construcción de esa adaptación. Y hay una serie de detalles dentro de la sentencia en las cuales se establecen consecuencias de cuando un funcionario no acata las resoluciones judiciales. Entonces, el decreto es bien amplio, creo que... ¿Puedes adelantar qué le pasa a un funcionario que no acata una resolución de la sala? Hay una parte que habla puntualmente que puede... hay una parte cuando tú quieres ser candidato, por decirte, a diputado. Carlos, se le aplica el Código Penal y es la misma, digamos, sanción cuando tú no cumplís una sentencia judicial. Entonces, eso es una cosa. Eso ya está estipulado en el Código Penal, y quien no cumpla una sentencia judicial puede ser procesado penalmente por desobediencia o desacato, como ustedes quieran llamarle, a una sentencia judicial. Nadie puede no cumplir una sentencia judicial. No importa que no hay responsabilidad penal. Marvin, no importa que tenga fuero. En este caso, el fiscal tendrá que iniciar hay incumplimiento de deberes. Puede la Asamblea, puede quitarle la Asamblea el fuero o no, pero una vez abierto este caso, cuando dejen el fuero, se les puede procesar por eso. Pero también otra parte que ellos ponen en su sentencia es que este tipo de desobediencia también afecta en el ámbito electoral, en el cual el concepto de moralidad notoria puede ser afectado
esa condición de requisito para poder participar en un proceso eleccionario puede ser afectado por no hacer caso y por lo tanto le dice al Tribunal Supremo Electoral que tome en cuenta estas cosas por si hay algún funcionario que no acate este tipo de resoluciones que también quiera ser candidato a un cargo de elección popular. El día de mañana. Para que lo tome en cuenta de que es una afectación a estos requisitos básicos para ser candidato de elección popular. O sea, la sentencia tiene un montón de cosas que creo que hay que profundizarlas más adelante, hay que leerla, son 33 páginas que tiene la resolución, pero creo que al final de cuentas cierra todas las puertas y ventanas por los cuales el presidente de la República se estaba escabullendo para no cumplir con lo que debía de cumplir. Él se tomaba, inclusive hace una advertencia al presidente de la República en la utilización del veto y le dice que no puede continuar utilizando el veto que afecte de alguna manera a la población por un tema que no tenga un respaldo jurídico real. O sea, son de verdad como advertencias muy serias al presidente para que entre al final de cuentas en el carril o en el canal adecuado para poder en conjunto de la sociedad resolver con las otras instituciones del Estado estas cosas. ¿Quién quiere seguir? Yo si me lo permitís, yo diría que hay varias aristas para analizar en esta sentencia. La he leído, digamos, a la carrera, preparándome tanto para el programa de hoy en la noche. Pero yo diría que por fin la Sala de lo Constitucional pone un punto y final a esta, digamos, controversia o confrontación entre órganos. Al presidente de la República no le queda más remedio que cumplir esta sentencia, más allá que esté de acuerdo o no, tiene que cumplirla. Esperemos de que mañana, digamos, se pueda hacer de aquí a lunes todos los arreglos y las reformas necesarias, la publicación, para que haya en este sentido un ordenamiento a partir de la otra semana para el regreso a la actividad. No hay que olvidar que también esta ley le da una especie de estado de excepción al presidente para que en caso dado que haya un rebrote o una segunda ola, pueda hacer uso de los mecanismos necesarios para prevenir, digamos, esta posible desbordamiento de los casos, si en caso sucediera, ¿verdad? Si fuera esta la realidad del país. Ya hemos visto muchos países que han vuelto a la actividad y que han tenido rebrote. España, por ejemplo, este día tenía como 3.500 casos. Entonces, en ese sentido, el gobierno va a tener las herramientas para implementar eso. El gobierno, entiendo yo, en vista que ya el lunes se volvía a la actividad de una manera, digamos, ya anunciada, tenía ya un protocolo para comenzar a implementarlo. Esto, con la Asamblea Legislativa, urgiría que se reúnan de aquí al domingo para que esté esto aprobado. Incluso ya había un protocolo para el servicio del transporte público, que esto generará otro problema, creo yo, porque los transportistas no están de acuerdo mucho en ese protocolo, porque les ocasiona al parecer pérdidas, pero ya existía, y yo diría que en ese caso queda ya una regulación que va a haber que implementarla, solo hay que correr las fechas, y hay sí un golpe político al presidente por parte de la Sala de lo Constitucional, que es la de limitarle el uso del veto, ¿verdad? Entonces creo que también se vuelve interesante, digamos, la acción política que toma en este caso la Sala de lo Constitucional, y podría ampliarlo, visto la resolución, por ejemplo, a favor de la transparencia que ha emitido lo contencioso administrativo, que la Corte Suprema de Justicia, si ustedes me apuran a hacer un análisis, podría decirse que se convierte en el muro político que va a tener el presidente Bukele, lo cual también es interesante porque quizá ya las baterías, digo yo, ¿verdad?, de la troleada va a haber que tirarlas también a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, creo que ya está esa batería. Voy a agregar que ya ratos. Pero espérate, no quiero creer que tú eres el que cargaba los troles, ¿no? No. Bueno, no llego a tanta el presidente Bukele reaccionó de esta manera después de conocer el fallo de la Sala. Dijo: declaran inconstitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio. ¿Qué hacemos? ¿Retroceder el tiempo? Gracias a Dios se tardaron.
hubiera sido un desastre sanitario. Ahora solo es un decreto inconsecuente, un acto político, cortina de humo. Eso dijo el presidente. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, don Roberto, ya ve usted como tanto hablan sus compañeros que no lo dejan hablar a usted. Buenas noches. Los vi, no pierde la costumbre, Marvin. Cuente. Rápidamente. Sí, su análisis. A ver, sí, fíjate que, yo estaba viendo un poco la resolución versus el decreto 661. Y, yo creo que digamos, siempre fue como una duda existencial sobre las razones por las cuales el presidente vetó este decreto, porque en realidad, si ustedes leen el decreto o lo releen, porque me imagino que ya lo leyeron, le da unas potestades al Ministerio de Salud, que es la que tanto se han quejado que le quieren quitar. Por otro lado, da la capacidad al gobierno central de definir cosas como una zona o zonas epidémicas, por lo que podría tener intervenciones de carácter especial, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí nuevamente, a pesar de que creo que era lo correcto en el sentido del análisis que ha hecho la Sala de lo Constitucional, el momento en el que emite esta resolución me parece un poco no el mejor, porque ahorita estábamos ya preparándonos para el 24, para una apertura que obviamente no era la apertura ideal, no era la apertura gradual y ordenada, etcétera, que habíamos pedido. Pero ahora que la Sala le pide a la Asamblea Legislativa que actualice las fechas, y cuando ve las fases propuestas dentro del decreto 661, quiere decir que hay muchos de los que ya se estaban preparando para salir el 24 que van a tener que esperar. Sobre todo porque el decreto dice que una vez aprobado se dan 10 días para que se presente un plan, etcétera, sobre todo para tomar las medidas de bioseguridad que son necesarias a implementarse. Y luego vienen todas las fases. Y el problema es que, como decía, muchas de las actividades económicas, sociales, recreativas que estaban propuestas en las fases y que ya estaban listas, van a tener que detenerse. A ver, eso merece, sí, porque me parece que la gente debe estar en este momento preocupada con eso de que empiezo o no empiezo el lunes. Yo no sé, pero mi impresión es que eso no cambia. ¿Eh? No cambia porque los protocolos están entregados y más o menos, digamos, esto lo conocen. Yo no creo, digamos, que vaya a haber un cambio con lo que pueda haber el lunes, ¿o ustedes creen que sí? Yo creería que no. ¿Tú crees, Roberto, que sí? Lo que pasa es que si somos, digamos, legalistas, y si se va a aprobar el decreto, obviamente creo que sí, creo que va a cambiar. Y ahí, pues no sé, quizá ese va a ser un buen debate sobre si se aplican o no se aplican las fases y si la Asamblea va a tener que modificar esas fases, no solo en las fechas, no solo en las fechas, que eso está claro, sino en quiénes van a poder abrir o no abrir. A partir del 24. Rápido esta parte para poder zanjarla rápido. Yo creería, Nacho, que es importante para que la población lo tenga claro, que mientras no exista un nuevo decreto legislativo que reforme este decreto que va a entrar en vigencia posiblemente dentro de 15 días, no va a entrar en vigencia el lunes. Entonces, mientras eso no se dé y no haya una certeza, el plan que estaba para el lunes sigue vigente. Claro. ¿Verdad? Y la gente tiene que tener esa claridad, de estar atenta a lo que suceda mañana o pasado. Que la Asamblea cambie las cosas. Mira, o sea, a ver, ¿qué va a pasar el lunes? Es así el proceso. Es que el proceso es así, básicamente.
El presidente tiene que publicarlo inmediatamente, dijo la Sala de lo Constitucional. Sí, Eso pero tendría que ser hoy, se puede por tomar ejemplo. hasta 15 días. Mañana, exacto, puede tomarse hasta 15 días, pero la Sala en la sentencia le dice que lo publique lo más breve posible. Una vez publicado es ley. Si se publicara hoy, se sancionara y se publicara hoy, la Asamblea puede mañana o el viernes en la plenaria hacer las reformas de fechas, que es lo único que le ha dado la Sala de lo Constitucional la potestad que haga. Puede adecuar todo el decreto. Todo eso entre en vigencia el lunes 24. Si todo eso no pasa, es lo que decía Carlos, queda todo como se había pensado que iba a suceder el lunes, pues. Pero creo que hay una lógica para estar en esa incertidumbre que luego vas a tener que volver hacia atrás. A eso es lo que yo creo que ahora lo que hace falta, aparte de que se cumpla lo que ha dicho la Sala, es que alguien, digamos, de las autoridades, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o incluso el Judicial, den la cara y expliquen cuál va a ser el proceso sin caer, pues uno, en una ilegalidad. Ahí está en la Constitución, o sea, tiene que publicarse el decreto y de una vez publicado en ley y ahí procede la reforma. De eso, no se trata de explicar cuál es el proceso de formación de ley, se trata de decir, bueno, ok, yo creo que la reforma tiene que ir mucho más allá de las fechas, que eso es obvio y es lo mínimo que ha pedido la Sala, sino ajustar a la realidad cuáles son los sectores que van a poder abrir y operar, porque turismo, la ministra ha estado reuniéndose con los sectores, con los diferentes sectores para poder abrir, ya están los protocolos, el aeropuerto también, etcétera. Entonces... No, pero a ver, yo creo que aquí puede operar una lógica. La lógica de lo que está pasando y lo que se iba a dar y mantener eso, ¿no? O sea, mantener lo que se iba a dar, una apertura gradual, porque tampoco puede, digamos, los restaurantes abrir al 100%, tampoco no pueden todavía abrir los gimnasios, todavía no pueden abrir los hoteles, por ejemplo. Nacho, a partir del lunes puede abrir el 100%. No. Lo que pasa es que los empresarios tenían por voluntad propia una decisión de no abrir, de obedecer esas fases propuestas por el gobierno de una forma voluntaria, no por obligación. Eso mismo se puede aprobar, hacer un decreto ya. Ese es el tema, pero no, tampoco tan así. O sea, tendría que ser un decreto totalmente diferente. Aparte, totalmente. sí, ¿Por qué? Correcto. Porque con esto de la resolución es sobre el 661, que primero debe entrar en vigencia ese decreto para poder reformarlo después. Eso no sucede aquí al lunes. Igual como la Asamblea va a aprobar el día de mañana, tengo entendido, no sé si lo aprobó hoy día, de que los mayores de 60 años, embarazadas y con problemas de enfermedades, que no vayan a van a poder seguir en sus casas y recibir sus salarios, igual pueden hacer un decreto exactamente igual y ajustarlo a lo que ya el gobierno y los empresarios habían acordado. Siempre y cuando el presidente acepte ese nuevo decreto. Que ese es el problema. Tú ves la reacción, revisen las cuentas del presidente en Facebook y en Twitter y te darás cuenta que el presidente no está satisfecho, está inclusive manipulando la intención de la resolución, está quejándose nuevamente de la resolución. Tenemos una intención de crear caos. Tenemos 2 meses de estar en caos. Cuando se aprobó el decreto 661 fue el 12 de junio, cuando empezaba a terminar la cuarentena. En ese momento habían 3.300 casos confirmados de COVID. A partir de ese momento, al día de hoy, hay 23.000 casos. ¿Y eso es por qué? Por el desorden causado de no tener una regulación. El presidente causó eso. O sea, quieran o no entenderlo de otra forma. Entonces, no me digas que el presidente no va a hacer algo que haga que la gente se enferme o se contagie. Es que ya lo hizo. O sea, ya nos demostró de lo que es capaz. A ver, Marvin. No, yo lo que esperaría es que el presidente publique el decreto lo más pronto posible, porque yo te voy a decir, en San Miguel ya todo el mundo está trabajando normalmente, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, que hoy le digan a la gente que el lunes empieza una forma gradual, va a generar un conflicto en el interior del país.
Vea, Marvin, porque mucha Marvin, gente ya está trabajando de manera normal. Marvin, tú dices la gente está trabajando normal. No, no están, el servicio público de pasajeros no está, que eso es bien importante, Eso es lo bien único. peligroso. Eso no, es lo único. tampoco Eso es están lo los único. malls y los centros comerciales no están abiertos tampoco, que es otro Claro. lugar, digamos, de reunión fuerte de gente. Entonces, Claro, no están pero los yo estoy hablando restaurantes. del mediano y el pequeño. Y cuando tú vas a los centros comerciales, yo por ejemplo estuve en uno hoy y preguntaba si el lunes iban a trabajar de manera normal y me decía el vigilante que a ellos lo que les han informado es que el lunes empiezan a trabajar de manera normal. Entonces, pero que están a la espera de que se confirme o no si eso va a ser así. Entonces, evidentemente de la fase 2, que creo que sería lo que la Asamblea tendría que reformar, que es la que tendría que, digamos, entrar en vigencia el próximo lunes, la fase 2, y que en el plan original ya todo el 30 de septiembre volvía a la normalidad, que comenzaba ya la fase de todo eso, es correr esas fechas. Obviamente esto sería a octubre, obviamente, ¿verdad? Digo, pues si se hace caso a la sentencia, es precisamente el hecho de que lo más importante de la fase 2 era el ingreso del transporte público. Ya hay un protocolo que ha dado el BMT que dice que no va a poder ir gente de pie, no se va a poder utilizar el celular, una persona por asiento. Entonces, de alguna manera hay un protocolo que deberá de entrar en vigencia el lunes, porque el transporte público es uno digamos, de los lugares de hacinamiento y que puede provocar una disparada de casos, más de los que ya tenemos, por cierto. Entonces, yo creería de que una de las grandes preocupaciones que tiene la población es esa confrontación entre el legislativo y el ejecutivo. La Sala de lo Constitucional ha puesto punto final a eso. Y hoy lo que debe de plantearse es la reapertura económica y cómo va a ser. Y otra cosa que hay que entender en la sentencia cuando tú la lees es prácticamente una vuelta a la actividad económica, que la Sala de lo Constitucional está interviniendo y ordenándola. Evidentemente de manera gradual y ordenada, tal como lo establecía la ley. Yo esperaría que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo. Okay. El Ejecutivo ya tiene los planes, ya tiene los planes, solo tiene que llevarlos a la Asamblea y lograr el acuerdo para que eso sea lo más pronto posible. Porque yo te voy a decir una cosa, la gente está harta ya de este pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, vamos, ya va. Marvin, ¿quién dinamitó los puentes? Puede seguir paralizado económicamente, no puede seguir los puentes? En eso, y ya deben de superarlo. Roberto. Ya deben de superar eso. No te escuchamos, Roberto. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, me parece, Roberto. No, qué bueno que te des cuenta ahorita, Marvin, aunque a mi gusto es un poco demasiado tarde, porque digamos, hemos vivido 5 meses de este pleito y el problema de querer abrir ahora la economía, y podemos ir y revisar los datos del Seguro Social, de la AFP y de cuántos empleos se han perdido, y yo no veo ningún plan. Y vidas, Roberto. No, claro, vidas también, eso es lo peor. Pero entonces, ni salvaste las vidas o preveniste mayores contagios y quebraste la economía. Decime cuál es el plan para reactivar esa economía, que no sean esas fases que realmente son, digamos, como un trabajo de bachillerato lo que han hecho. Y esto sin ofender a la gente que está en bachillerato, porque no dice nada de cómo reactivar la economía. Solo la abre, pero no habla, ni nadie está pensando en el gobierno de cómo recuperar todos esos empleos perdidos, todos los negocios cerrados, todas las cosechas de los productores, que dicho sea de paso, son de los más golpeados y de los menos mencionados en este decreto. Bueno, acabo de recibir, digamos, de un muy buen profesional constitucionalista, dice, ha evolucionado Marvin. Increíble. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, señores, y el otro tema que teníamos para esta noche es la detención de Gustavo López Davison, la investigación y detención contra el representante legal de la empresa Intratex, que inicialmente tanto la Fiscalía como el gobierno lo acusó de evasión por 293 millones de dólares, lo que resultaba extraño esa cantidad porque
para poder no era evadir esa cierto. cantidad. No, para poder evadir esa cantidad tendría que la empresa vender 2.900, casi 3.000 millones de dólares, cosa que ninguna empresa de El Salvador ni lejos está de vender eso. Por lo tanto, era imposible. Al final son 5 millones los que están en investigación. Pero esto es persecución política, como dijo López Davison, o como mucha gente ha estado diciendo. Hay aquí, digamos, otras intenciones de persecución a quienes, porque la verdad es que hasta el mismo Javier Simán tuvo que decir, no, yo no soy dueño, no. Y el presidente dijo eso de la familia Simán. Entonces pareciera que, sin que pueda haber razón en los hechos, que esto sea utilizado políticamente. Mira, yo creo que lo primero, Nacho, que hay que dejar sumamente claro a la población es que todo aquel que cometa un delito, ¿verdad?, o que evada los impuestos de una forma como se está señalando en algunos casos, y si resulta culpable luego de un juicio, pues que pague las consecuencias de sus actos, sea quien sea. Yo no sé si yo podría de alguna manera decir que hay persecución política de por sí con estos casos anunciados. Lo que sí te puedo asegurar es que hay una perversa intención que nace desde boca y de los dedos y el Twitter del presidente de la República por querer vincular casos particulares de ciudadanos con sus empresas, querer hacer una vinculación de esos casos a un partido político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de Gustavo López es un tema de una negociación de una empresa que se dedica a la venta de armas que sucede en el año 2013 con funcionarios de un gobierno que no era Arena en ese momento inclusive, en donde el señor Gustavo López no tenía ningún cargo o vinculación con el partido político al que se le quiere vincular. Al final de cuentas, dependiendo del resultado que tenga de ese juicio, pues no tiene absolutamente nada que ver con la vinculación que el presidente de la República y sus funcionarios están queriendo hacer. Lo que uno sí puede reprochar es que quiere utilizar políticamente esos casos para vincular y desprestigiar al partido político Arena. No digamos en el caso más evidente aún de la evasión de impuestos de esta empresa Intradexa, que a todas luces y con una mala intención habla de una evasión de 293 millones que no es real, que no es cierta, que ellos mismos lo saben muy bien, que la evasión, si existiera y es probada, es de 5 millones de dólares, que no es poca plata, pero, o sea, la comparación en las cifras lo que busca es evidenciar una escandalosa cifra vinculándolo a una personalidad que ha sido precandidato de ese mismo partido. O sea, que al final de cuentas lo que está buscando, y que conste una aclaración, que la misma empresa ha sido sumamente clara en decir que este personaje, Javier Simán, ha estado desvinculado absolutamente de esa empresa desde hace 5 años. Y estos hechos de los cuales lo están acusando fueron hace 3 años. O sea que al final de cuentas no tiene absolutamente nada que ver Javier Simán en este caso. Pero no, hablan de una cifra que es irreal, hablan de una vinculación directa a Javier Simán por el hecho de haber sido un precandidato presidencial del Partido Arena. Entonces, lo que sí hay que reclamar en estos casos no es el hecho de que se investiguen actos de corrupción o de evasión de impuestos. Ahí cada quien que responda por sus propios actos si al final termina siendo derrotado en un juicio. Lo que sí hay que reprocharle al mandatario es la mala intención y la perversidad de querer hacer una vinculación política de Arena con esos casos cuando no tiene nada que ver. ¿Quién quiere seguir? Roberto, porque a veces dice que no lo dejo hablar. Ya Roberto. Ok. Estoy ahí, vean, sí. A ver, probablemente, digamos, ahorita lo que se ha visto nada más es una muestra de algunos de los casos de corrupción, de venta de armas que estaban en mal estado, de evasión fiscal, etcétera. Pero creo que de esos casos habrán cientos y no más. Y pues obviamente lo que pasa es que llama la atención de que los dos casos que se vuelven mediáticos, digamos, de parte del órgano ejecutivo,
y se vuelven mediáticos en un tan corto plazo, llama la atención porque ambos, como ya explicó ampliamente Carlos, de alguna manera están vinculados con el Partido Arena y son dos personas que han estado como en conflicto anteriormente con el presidente. Sería interesante pues ver o analizar también el papel del fiscal en esto. ¿Por qué? Porque sin una orden del fiscal, sin la participación de la fiscalía, estos casos tampoco salen a la luz y como todos sabemos, la fiscalía también tiene una agenda donde prioriza a qué casos va a analizar, qué casos va a llevar, digamos, en prioridad. Y entonces pareciera, y a mí no me consta, pero pareciera que el fiscal también está jugando políticamente hablando en estos dos casos. Entonces, para mí eso, si se llega a demostrar, para mí eso es grave, que un fiscal de la República se preste a este juego. Y pues obviamente la especulación sale rápidamente de que hay o podría haber un ataque político hacia el Partido Arena y en este caso pues obviamente a dos personas que fueron ex candidatos o precandidatos presidenciales. Y lo que pues para terminar, yo creo que esto también surge en un contexto que no es cualquiera, ¿verdad? Es que a medida que se van descubriendo o van saliendo a la luz casos de corrupción o posibles casos de corrupción, corrijo, del órgano ejecutivo, sacan esto. Entonces, creo que el rompecabezas lo puede armar cada quien en su cabeza, ¿verdad? Pero sí parece como algo orquestado. Entonces, a mí, digamos, del presidente no me extraña, pero del fiscal creo que sí dejaría mucho que desear si esto se comprueba. Ok, Marvin. Yo solo como, digamos, un acápite de la evolución que te decía el constitucionalista, más bien es indignación, fíjate, porque este día en San Miguel ha muerto una amiga, ¿verdad?, por COVID-19 y lo lamentable era que su esposo había muerto días antes por el COVID-19. Entonces deja dos hijos que si bien pues no están pequeños, pero es una familia en San Miguel que incluso son amigos de Carlos lo conoce, los Herrera, ¿verdad? Que han muerto y que hay mucha gente que está muriendo por esto y yo te voy a decir, esto no tiene nada que ver con cuestiones políticas, ¿verdad?, o de simpatía, tiene que ver con que hay que parar ya todo este desorden que los políticos están organizando en el país. Dicho esto, en el caso del tema de la evasión o la elusión, qué bueno que el ministro de Hacienda esté recuperando dinero, pero las cifras oscilan entre 1.500 a 2.000 millones anuales que se pierden por esta situación de la evasión, la elusión, el crimen organizado. Entonces tiene mucho más trabajo el ministro de Hacienda para recuperar el dinero y esperamos que lo logre. El punto es que no se ha dicho aquí. Por ejemplo, a veces se dicen esas cantidades y ya, por ejemplo, lo de Funes ya se redujo, ya no son 351 millones y eso no se le dice a la gente. Lo de Saca tampoco son 300 millones, ya es menos. Entonces, a veces se dan esas cifras altas, ¿verdad?, para lograr titulares, pero al final, cuando ya van a los tribunales, eso cambia. Yo creo que es bueno que se recupere todo el dinero y que pague quien tenga que pagar, pero el problema es que tenemos en este país, y ojalá ustedes sean electos diputados, el problema es que tenemos un país donde el delito ese de evasión y el delito de elusión, primero, no es delito, la elusión en El Salvador no es delito, pero en la Constitución está que prescribe ese delito en 10 años. Y todo el proceso que se hizo en el Código Tributario permite que al que se le acuse de evasor pueda argumentar, contraargumentar, irse a varias instancias, que total sumó 10 años y ya prescribió el delito. Yo no escucho, y ojalá que ustedes y tú, Carlos, porque Arena fue el que hizo ese código tributario,
hablen de la reforma al Código Tributario. La elusión en este país es legal. O sea, que si alguien elude, no está violando la ley. Otro de los grandes problemas es que el sistema de impuestos es regresivo y no progresivo. Otro de los grandes problemas que tiene el Código Tributario es que no va y fiscaliza lo que te dice el empresario que ha hecho con el dinero. Entonces solo se basa en papeles. Entonces vos presentás que ganaste 1 millón, pero gastaste 1 millón en una consultoría para tu empresa, de una empresa que la contrataste en un paraíso fiscal y que es tuya, y que por lo tanto ya no tenés que pagar ese impuesto. O sea, hay que ir por el dinero. Porque yo te voy a decir una cuestión. La fiscalía aquí en todos esos delitos, el de Gustavo López y el de esta empresa textilera, allí hay y se configura el delito de lavado de dinero. O sea, es que lo que la fiscalía debe de hacer al corrupto, lo que más le duele es que le quiten el dinero. Marvin, y la fiscalía no argumenta, por ejemplo, el lavado de dinero, que podría permitir, y con esto termino, que podría permitir digamos, la extinción de dominio, que es un juicio aparte. Porque lo que tú vas a ver en el caso de los 2 exministros de la Defensa, de los que van a salir con medidas cautelares, a las que tienen derecho, por supuesto. Y todo eso que ves ahí van a salir con medidas cautelares y van a llevar el juicio en casa. Y que está bien porque así lo permite la ley, pues. Yo no estoy diciendo que si reúnen los requisitos que se lo den, pero el punto es que a Juan Pueblo, aunque reúnan los requisitos, no lo mandan a la casa para que desde ahí lleve el juicio, aunque tenga arraigo, aunque no se vaya a escapar. Marvin, eso es lo que hace que el sistema se... Marvin, pero ¿no te parece que hay un discurso como similar al que tú estás haciendo en este momento, que le pone a la gente cifras y hechos como verdades, y la gente que no tiene por qué conocer el derecho, la ley, el salvadoreño, se los cree todo, y al final dice, los mismos que mintieron con las cifras, dicen, ahí lo van a dejar libre porque a saber cuánto dieron. Entonces hacemos un gran daño al sistema judicial del país, hacemos un gran daño a la credibilidad y al final no logramos nada. Tú dices, la ilusión no es castigada. Si es ilusión, ¿cómo va a ser castigada? O sea, la ilusión es una trampa dentro de la ley. Lo que hay que hacer es hacer mejores leyes para evadir que existe la ilusión, porque la ilusión es una interpretación legal, ¿ya? No es ilegal, es legal. O sea, se pierde dinero por ilusión cuando las leyes no están absolutamente bien hechas ni dejan ningún hueco por ahí para evadir. Pero yo quisiera ver de verdad, yo quisiera ver de verdad una lucha contra la evasión fiscal, pero de verdad, a todos. Porque si uno llega realmente a ver que estamos frente a un nuevo gobierno que de verdad, no digamos enfocando a uno y a otros no, sino que a todos, y lograra una recaudación mucho mayor a través de controlar la evasión, pues sería de aplaudirlo. No, y hay que perseguir yo no voy a todos. Perdón, Carlos, yo no voy a felicitar al fiscal por lo que ha hecho. Yo voy a felicitar al fiscal cuando diga, aquí vengo con los millones de regreso para el erario. Así hay que felicitar al fiscal, porque que estén presos no le sirve al país, le sirve que devuelvan el dinero, y eso es lo que le duele al corrupto, devolver el dinero. No, y mira, lo que no podemos perder del punto de esto es que el debate sobre qué está, de qué estamos hablando. O sea, la corrupción hay que combatirla, la evasión de impuestos hay que combatirla, y nosotros, por lo menos yo tengo ese compromiso de apoyar todo lo que venga en eso, y que aquel que esté cometiendo esos delitos que pague las consecuencias. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una utilización política de los casos que se están presentando en este momento, y que creo que eso es incorrecto, y más cuando las personas que están señalando esas cosas tienen casos pendientes sobre lo mismo. Esa es correcto, pero esa es una política de siempre. Claro, por eso, pero hay que luchar. Es una política de siempre, ir hacia uno y no hacia todos. Eso es el tema. Y utilizarlo políticamente. Hay que pedir que todo esto sea amplio. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches a nuestros panelistas de nuestro debate de miércoles. Comenzamos con la participación de Doris, que nos dice no lo va a hacer, no se va a reunir con la Asamblea Legislativa, esto en referencia al presidente Bukele. Ya lo hubiera hecho antes, guarden el tuit y verán.
Douglas Coto participa y escribe: no querían una reapertura por fases, ahora se podrá, pero como no viene del Ejecutivo, lo ven como malo. Adonai Mejía dice: señor Araujo, el veto es una atribución constitucional del presidente. Nadie, ciudadano, diputado o funcionario, puede ordenarle ni sugerirle cómo utilizarlo. Sergio Guerra dice: buenas noches, Nacho. Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica, priorizando la vida de los salvadoreños. Declarar constitucional el 661 nos deja en este momento una posición un tanto vulnerable. Remarca diciendo: la salud no es un juego. Antonio Zúñiga participa: ojalá que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sirva de base para la reapertura. Con la detención de López Davidson, ojalá funcionen las instituciones y si debe algo que lo pague. Rodolfo Morales nos dice en pocas palabras: hoy sí hay más confusión que nunca. ¡Qué horror! Esto en cuanto a las fases de reapertura. De la cuenta Contrapunto nos dicen: debería el presidente evaluar la continuidad de sus asesores jurídicos. Parecería estar muy mal asesorado en materia constitucional. Mientras tanto, todos los salvadoreños sufrimos el impacto de los impases de esta gestión. ¿Cómo queda el salvadoreño de a pie? Finalmente, Dani nos dice: seamos honestos, era necesario este decreto 661, ya que era mentira que la Asamblea y el gobierno se iban a poner de acuerdo para la reapertura del día lunes. Vamos al set para las respuestas. Bueno, ¿quién quiere empezar? Mira, yo creo que en primer lugar esta resolución de la sala sobre el decreto 661 lo que viene a demostrarle a los ciudadanos es que era un capricho del presidente no usar las herramientas dadas por la Asamblea Legislativa para controlar la pandemia. Se quedó desprotegida la gente durante 2 meses por no aceptar ese decreto por un capricho. Un decreto que al final de cuentas sí permitía hacer un control ordenado de la apertura económica y que lastimosamente nos ha costado muchas vidas porque han habido muchos muertos en estos 2 meses y 20,000 contagios adicionales en el descontrol que hemos tenido en estos últimos 2 meses. Ok. ¿Quién quiere seguir? Yo diría que quería terminar con una frase que creo que va a resumir lo que ha pasado. Yo creo que todo marcha según el plan del presidente. Y a lo que me refiero es que logró alargar esta situación de incertidumbre, logró al final que alguien más tomara la decisión, ¿verdad?, que él no quiso tomar, para luego, por cualquier cosa que pase, la responsabilidad no va a ser de él. Y en este caso, ¿va a ser de la sala o va a ser de la Asamblea Legislativa? Concuerdo con muchas de las cosas que dijeron pues, los televidentes. Esto no es un juego y por lo tanto debería de dejarse de utilizar como herramienta político-electoral, porque muchas vidas están dependiendo de estas decisiones. Sin embargo, pues ya vimos que lo que importa para algunos son las elecciones del 2021 y si pueden van a seguir alargando esto lo más cerca posible de las elecciones. Marvin. Bueno, yo diría que ya tenemos ley, ¿verdad? Éramos el único país que no tenía una regulación de este tema, como la pandemia. Hoy ya tenemos ley. Hay una sentencia, vuelvo a repetir eso, que pone punto final a esta confrontación. Más allá de que si no se logra publicar y si no se logran hacer las reformas que la misma sala establece, para el lunes 24 la gente podrá volver a su actividad normal porque no va a haber absolutamente nada que lo regule. Y esto con las consecuencias mismas que trae aumentar los contagios. Así es que, bueno, habrá que esperar qué salida le dan, digamos, los políticos a esta situación, ¿verdad? Y en relación a lo del 28 de febrero, yo creo que eso va a ser un referéndum, ¿verdad? Yo vengo sosteniendo esa tesis, que va a ser un referéndum de la población donde va a premiar y va a castigar a quien crea que ha hecho las cosas bien o va a equilibrar, es decir, dejando las cosas como están en el escenario legislativo del próximo año. Decirle a la gente que hay que cuidarse, que el lunes 24 empiece la actividad normal o ya en fases. Eso no implica que debemos de bajar la guardia en las medidas sanitarias.
Eso es lo más importante que debemos de hacer y agradecerle a la audiencia que nos ha visto y a los compañeros contertulios que han estado este miércoles con nosotros. Y a ti, Nacho, un saludo. Gracias, gracias, Y gracias. felicitarlo por esa evolución que ha tenido. Sí, No, muy no ha evolucionado, habido- te hemos visto hoy. No ha habido evolución. Bueno. Ha habido dosis de realidad nacional. Y se Baños nos de quedó- realidad. Ahora, ¿dónde estuvo estos 15 días que se produjo esa evolución? Lo que hay que... Claro, Vamos claro. a hacer una investigación periodística. Bueno, gracias por estar esta noche. Algunos dicen qué va a pasar. Tengo varias preguntas en relación a cómo puede actuar el presidente. Va a vetar, porque él está obligado a sancionar. Está obligado, tiene 8 días para sancionar el decreto 661 y a publicarlo a publicarlo el diario oficial en 15 días. Si no lo hace, pues La asamblea. se da por hecho, lo hace la asamblea. El presidente de la asamblea puede, en este caso, por orden de la sala, publicar esta nueva ley y transformarla, digamos, completamente en lo que es, con toda la fuerza de ley que requiere. Pero yo creo que lo que va a pasar es que el presidente va a emitir un decreto a través de salud. Y ahí va a reglamentar todo esto, digamos, y no va a querer... Pero es que tiene quede- limitado, tiene modulado las cosas que puede hacer. Ya hay otras Pero resoluciones. en relación a apertura sí lo puede hacer. Pero ya no tiene margen de maniobra. O sea, está bien limitado, que lo que corresponde hacer es exclusivamente cosas legales. Aquí estamos claros, digamos, que ni uno ni otro quiere hacer lo que el otro diga. Acuerdo no quieren. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.